I trust you're all doing well and keeping up with everything. Confío en que todos vayan bien y lleven bien el estudio. We're going to continue on in chapter 3, looking at verses 7 through 18. Vamos a continuar en el capítulo 3 de Lucas y ahora vamos a estudiar de los versículos 7 al 18. So we're going to begin by reading those verses. Vamos a comenzar entonces leyendo esos versículos. Lucas 3, del 17 al 18. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. So he starts off these verses by talking in an extremely strong way. Él comienza estos versículos hablando en una forma muy extrema. He calls them a brood of vipers. Les dice que son una generación de víboras. En inglés dice una camada de víboras. That was not very endearing. Y esto no era un término muy cariñoso o atractivo. And I guess my advice usually would be, don't refer to people in that way. Y yo creo que mi consejo para ustedes serían: traten de no hablarle así a la gente. However, John and later Jesus didn't always spare words. Sin embargo, ni Juan ni Jesús después escatimó estas palabras, o sea, las dijeron cuando hubo que decirlas. A number of times Jesus used very strong words to a seemingly innocent crowd. Y en varias ocasiones Jesús usó incluso palabras más fuertes para dirigirse a multitudes que aparentemente eran inocentes. In the book of Luke, both John and Jesus express things in very direct, strong ways. En el libro de Lucas, tanto Juan como Jesús expresan las cosas en una forma muy directa. We also see in Matthew 23, verse 33, that Jesus used similar language. Podemos ver también que en Mateo 23:33 Jesús usó un lenguaje similar. He didn't only tell them that they were a bunch of serpents and vipers, but then said, how can you escape from hell? No solo les dijo que eran una generación de serpientes y de víboras, sino que además les pregunta cómo van a escapar de la condenación del infierno. In Matthew 12, verse 34, also Jesus called them a bunch of vipers. Y en Mateo 12:34, Jesús nuevamente les dice que son una generación de víboras. This was a very strong word picture that John and Jesus used. Y esta palabra es una palabra que proyecta una imagen muy fuerte, y ambos la usaron, tanto Juan como Jesús. And it has an effect of
shocking the people to make them aware of how serious their situation is. Y tiene el efecto de impactar a la gente para que estén conscientes de cuán peligroso y es el error en el que están. And he says to them in verse 8 that they need to bear fruits in keeping with repentance. Y en el versículo 8 les dice que tienen que hacer o dar frutos dignos de arrepentimiento. They may have been sorry about their past, but they weren't repentant. Puede ser que ellos se hayan lamentado por su pasado, pero no se estaban arrepintiendo. And John expands on this concept of repentance in a greater way. Y Juan expande este concepto de arrepentimiento en una forma más amplia. And actually, Luke has this theme of repentance that's woven through the entire book. Y Lucas tiene este tema del arrepentimiento que está entretejido en todo el libro. And what John is saying here in verse 8, he's saying, if you really repent, the fruit of your life will be different. Y lo que está diciendo Juan aquí en el versículo 8 es, si ustedes realmente se arrepienten, su vida va a producir ese fruto de arrepentimiento. When we have a true change of mind or true repentance, then our misdeeds and our lifestyle will begin to change. Si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, entonces, y cambiamos nuestra forma de pensar, entonces nuestras acciones, la consecuencia postrera va a testificar de ese arrepentimiento. When repentance comes, we both recognize our sin, experience sorrow for it, but also change our life. Cuando viene el arrepentimiento, nosotros no solo nos sentimos mal por lo que hicimos, pedimos perdón, sino que además nuestras acciones cambian. If we have real repentance, we will have different fruit in our life. Si tenemos un verdadero arrepentimiento, el fruto en nuestra vida va a ser distinto. Now, how did the people respond to this? Ahora, ¿cómo respondió la gente a esto? And he tells them some of their responses. Él les dice cuáles son algunas de sus respuestas. The people made excuses. La gente lo que dio fueron excusas. The people in this day were no different from you and I. We make excuses also. Y la gente de esa época no era muy distinta a la nuestra, porque tanto ustedes como yo siempre estamos poniendo excusas. So what excuses were they offering to John? ¿Cuáles eran las excusas que ellos le estaban presentando a Juan? They said, well, we have Abraham as our father. La primera fue, Abraham es nuestro padre. What were they saying? ¿Qué estaban diciendo en realidad? They were saying, genetically, I'm all right because I'm from the seed of Abraham. Le estaban diciendo, genéticamente yo estoy bien porque yo soy descendiente de Abraham, soy de su simiente. And many Christians have those same types of excuses today. Y hoy hay muchos cristianos que tienen esas mismas excusas. I've been a Christian since I was born. Yo he sido cristiano desde que nací, hermano. My daddy was a Christian. Porque mi papá era cristiano. My grandfather was a Christian. Y mi abuelo era cristiano. Even my dog is a Christian. Incluso mi perro es cristiano. Another one I heard someone say in our church years ago, they said, I was baptized in the Holy Spirit over 50 years ago. Y otra excusa que escuché de alguien que lo dijo en mi iglesia hace muchos años, él me dijo, yo fui bautizado con el Espíritu Santo hace 50 años, hermano. But where was the Holy Spirit now? Pero, ¿dónde estaba el Espíritu Santo en ese momento? Where is the fruit in our lives? ¿Dónde está el fruto en nuestra vida hoy? Because if repentance is really working in us, then we are going to be constantly changed to becoming more like Christ.
Porque si el arrepentimiento está obrando constantemente en nuestra vida, esto quiere decir que constantemente estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. So John goes on to tell them that they must bear fruit in keeping with righteousness and repentance. Así que Juan continúa y les dice, ustedes tienen que dar frutos de que constantemente se están arrepintiendo y están siendo justificados. So there were three different groups that then came to him with questions. Tres grupos diferentes vinieron con Juan a hacerles preguntas. In verse 10, it mentions the first group. It just called them the crowd. En el versículo 10, él menciona al primer grupo, la gente. In verse 12, the second group, they were tax collectors. En el versículo 12 tenemos al segundo grupo, los publicanos, los cobradores de impuestos. And in verse 14, the third group, they were the soldiers. Y el tercer grupo eran, lo vemos en el versículo 13, eran los soldados. And each of them came to John and said, "What should we do?" Y cada uno de estos grupos se acercaron a Juan y le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Now, on the face of it, he gave them slightly different answers. Y Juan les dio respuestas a cada uno un poquito diferentes unas de otras. But in reality, he said the exact same thing to all three groups. Pero la realidad es que a los tres grupos les dijo exactamente lo mismo. He said, "You must repent. You must turn around." Se tienen que arrepentir y tienen que volverse. To the crowd, he said, "You must share your possessions with the needy." A la gente le dijo, ustedes deben compartir sus posesiones con aquellos que están en necesidad. To the tax collectors, he said, "You must be honest." A los cobradores de impuestos les dijo, tienen que ser honestos. Now, we know tax collectors in their day carried a lot of authority, and they could charge the people whatever they wanted. Y sabemos que en esta época los publicanos tenían mucha autoridad. Ellos podían cobrar los impuestos como a ellos se les daba la gana. And later in Luke 19, we're going to hear about one of those tax collectors, Zacchaeus. Y luego en Lucas 19 vamos a conocer a uno de estos cobradores de impuestos llamado Zaqueo. And he said to those tax collectors, "Be honest, repent, be different than you are." Y a estos publicanos el Señor les dijo, sean honestos, arrepiéntanse, cambien. And to the soldiers, he told them to be content. Y a los soldados les dijo que tuvieran contentamiento, que se contentaran con su salario. And we know the soldiers of that day were used to using force to take whatever they wanted. Y sabemos que los soldados en esta época usaban la fuerza para obtener lo que querían. But to all three groups, he was saying the same thing: you must repent. Pero a estos tres grupos, básicamente Juan les está diciendo lo mismo, les está diciendo arrepiéntanse. And repentance becomes the central issue, the central responsibility we have. Y el arrepentimiento se vuelve el asunto principal, la principal responsabilidad que todos tenemos. I was part of a very interesting conversation about 15 years ago. Hace como 15 años yo tuve una conversación muy interesante. I had I was able to meet and become friends with a very well-known international theologian. Yo pude conocer y tener una relación cercana con un teólogo reconocido a nivel mundial. This man is extremely well published and well recognized around the world. Alrededor del mundo, este hombre es reconocido y aceptado. But he comes from a very different Christian tradition than I come from. Pero el trasfondo cristiano de él es diferente al mío. He came from a very conservative background. Su trasfondo es muy conservador. And his history was that of Reformed theology. Y su historia tiene que ver con la teología de la Reforma. But he told a very interesting story. Sin embargo, él contó una historia muy interesante.
He said one of his best friends Él dijo was- que uno de sus mejores amigos did not come from a Calvinistic background like he came from. no tenía un trasfondo calvinista como el que él tenía. And he said it created tensions in their relationships. Y dice que esto hizo que la relación de ellos fuera un poco tensa. He believed that if you were saved by grace and fully saved, you were always saved. Él creía que si tú habías sido salvo, entonces por la gracia ibas a permanecer salvo toda tu vida. But he said his friend came from an Arminian background that said, no, we must hold on to our salvation. We must endure to the end. Pero su amigo tenía un trasfondo de los arminiano que dice que no, uno debe aferrarse a su salvación, uno debe mantenerse todo el tiempo ocupado en su salvación. And he said one day they began to talk. Y él cuenta que un día se pusieron a platicar. And they came to the conclusion that they were both focusing on the wrong thing. Y llegaron a la conclusión de que los dos se estaban enfocando en lo equivocado. Because they both realized that the focus of Jesus, as well as John the Baptist, was that you must repent. Porque se dieron cuenta que el enfoque de Jesús y de Juan el Bautista era el de debemos arrepentirnos. And that must become a focus in our lives as well. Y ese debe ser el enfoque en nuestra vida también. Repentance must be a central theme of our life. El arrepentimiento debe ser el tema central en nuestra vida. And that is not just a one-time event. It's an ongoing process that the Lord will take us through until our final day. Y esto no es un evento que sucede solo una vez en nuestra vida. Esto es algo que sucede todo el tiempo, permanentemente, hasta que lleguemos a encontrarnos con el Señor. It was interesting. A couple of weeks ago, I was listening to a pastor talk. Hace un par de semanas estaba escuchando a un pastor. I was watching a video on a series of his sermons. Estaba viendo un video de una serie de sermones que él había dado. And he began talking about something that I began to feel convicted about. Y él comenzó a hablar de algo que produjo convicción de pecado en mí. It had to do with my conversation about other people when they weren't here. Y tenía que ver con mi conversación acerca de otras personas cuando las personas no estaban aquí. And he said, you know, in scripture, it says all things are going to be revealed. And if we're talking against other people, even when they're not here, eventually that will come out. Y él decía que la escritura dice que eventualmente todas las cosas iban a salir a la luz. Y entonces incluso eso que uno habla de otras personas cuando las personas no están, eventualmente va a ser revelado. And I began to feel God's conviction in my heart. Y comencé yo a sentir la convicción del Señor en mi corazón. At first, I just wanted to make excuses. Al principio, mi tendencia fue comenzar a hacer excusas. I have Abraham as my father. Abraham es mi padre. Not an excuse. Esa no es una excusa. As John said, we must repent. Como dijo Juan, debemos arrepentirnos. And so I began to get before the Lord and say, Lord, this is wrong and I need to change this. Would you help me? Entonces tuve que ir delante del Señor y decirle, Señor, esto está mal y yo necesito que tú me cambies. And I'm confident this is a work that the Lord's going to have to do in my life the rest of my life. Yo tengo la confianza de que esto es algo en lo que el Señor va a tener que trabajar en mi vida el resto de mi vida. But we've got to have that constant repentance to the Lord. Pero el arrepentimiento debe ser algo constante. Amen. Amén. Okay, we're going to move right along. We're going to actually skip a number of
chapters here, but I'm going to give you a brief outline of some of what is in those chapters. Chapter 3 goes on to talk about good news and difficult news. Ok, vamos a saltarnos a algunos capítulos aquí, pero solo les voy a dar un pequeño y resumido bosquejo de estos capítulos que nos vamos a saltar. El capítulo 3 nos habla de estas buenas nuevas. In chapter 4, we have the temptation of Jesus and the introduction of Jesus. En el capítulo 4 tenemos la tentación de Jesús y tenemos la presentación de Cristo. We have a doctrine of healing that is presented in chapter 4, verse 38. En el capítulo 4, 38 tenemos la doctrina de la sanidad. And we have Jesus ending chapter 4 by expressing what his purpose was. Y al final del capítulo 4 vemos que Jesús expresa cuál es su propósito. In chapter 5, we see Jesus calling those to follow him. En el capítulo 5 vemos que Jesús llama a los que lo siguen. We also see him forgiving sins in chapter 5, verse 17. En el capítulo 5, 17 vemos que él sana a los enfermos. He made friends with tax collectors and sinners in verse 27 of chapter 5. Y en el versículo 27 se hace amigo de los pecadores y los publicanos. In chapter 6, he begins to talk about issues surrounding the Sabbath. Y en el capítulo 6 comienza a hablar de asuntos relacionados con el día de reposo. And the importance of having a proper attitude about what the Sabbath is for. Y la importancia de tener la actitud correcta de para qué sirve el día de reposo. He then talked about prayer and the importance of prayer, continuing in chapter 6. Y en el capítulo 6 también habla acerca de la oración y de la importancia de orar. He then goes on to pronounce blessings or what it takes to be happy. Y luego continúa y menciona las bienaventuranzas o qué se necesita para que seamos felices, para que seamos dichosos. In verse 24, he actually pronounced a bunch of curses if people won't follow God's ways. Y en el versículo 24 incluso declara algunas maldiciones si las personas no siguen los caminos de Dios. And we're encouraged in verses 27 to 36 to love our enemies. Y de los versículos 27 al 36 el Señor nos anima a amar a nuestros enemigos. And that brings us to chapter 6, verses 37 to 42. Y esto nos trae entonces a Lucas 6 de los versículos 37 al 42. And we're going to read that, Luke 6, 37 to 42. Y vamos a leer esa porción, Lucas 6 del 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. So in the first part of this text is one of the most commonly quoted texts in Scripture. La primera parte de este texto es el texto más citado por todos. I've seen for many years anyone who is being accused, either rightly or wrongly, will quote this scripture. A través de los años yo he visto que cualquiera que es acusado de algo, ya sea con razón o sin razón,
va a citar este versículo. And when they quote this, judge not lest you be judged, they usually do it with a very strong attitude. Y cuando citan este versículo, no juzguéis para que no seáis juzgado, lo hacen con una actitud muy severa. Judge not lest you be judged. No juzguéis para que vosotros no seáis juzgados. So who does the judging? Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién es el que juzga? Scripture actually has a lot to say about judgment. La escritura dice mucho acerca del juicio. Now, in one sense, we're to judge all the time. Ahora, en un sentido, sí debemos juzgar todo el tiempo. Judging is as simple as making a decision about what is right and what is wrong. That is judgment. Porque juzgar simplemente significa tomar la decisión y escoger entre lo bueno y lo malo. I like eating avocados. A mí me gusta comer aguacates. And when I go to the market, I judge the avocados. Y cuando yo voy al mercado, yo juzgo a los aguacates. I look at the color. Veo el color, I feel how soft it is. veo si está suave, Maybe I'll even smell it. a veces hasta los huelo. I am judging the avocados Yo estoy juzgando los aguacates because I'm making a decision about which ones to buy. porque estoy tomando la decisión de cuáles son los que voy a comprar. Now, we are told in these verses not to judge lest we be judged. Ahora, en estos versículos, el Señor nos dice que no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados. But what does that mean? Pero, ¿qué significa esto en realidad? Now, we know we actually are called to judge certain things. Ahora, sí sabemos que sí estamos llamados a juzgar ciertas cosas. In 1 Corinthians 6, verses 1 through 6, En Primera de Corintios 6, de los versículos del 1 al 6, we're going to read those verses. 1 Corinthians 6, verses 1 through 6. leamos estos versículos, Primera de Corintios 6, del 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Now, we are to judge between right and wrong. Ahora, sí debemos juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Scripture is very clear. We are to call the right, right. We are to call sin, sin. Y la escritura es muy clara. A lo correcto debemos llamarlo correcto y al pecado debemos llamarlo pecado. However, as with so many things, our attitude gets involved and is very important. Sin embargo, así como lo es con muchas otras cosas, nuestra actitud es la que está en juego aquí y esto es muy importante. Our response needs to be similar to someone who wrote in the Old Testament. Nuestra actitud debe ser similar a algo que alguien escribió en el Antiguo Testamento. And in the Old Testament, he wrote, "As for me and my house, we will serve the Lord." En el Antiguo Testamento, él escribió, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. That was actually a statement of judgment. Esta fue una declaración de juicio en realidad. Not judgment on someone else, but judgment on himself. No juicio hacia alguien más, sino juicio hacia sí mismo. And we know first, we are to judge within.
Y sabemos que lo primero que debemos hacer es juzgar adentro. We are to judge within ourselves and within the body of Christ. Debemos juzgar dentro de nosotros y debemos juzgar dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corinthians 5, verses 12 and 13 makes this very clear. Y Primera de Corintios 5, versículos del 12 al 13, deja esto muy claro. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Now, in order to purge the evil person, you must make a judgment. Ahora, para limpiar a la persona que está en maldad, hay que hacer un juicio. Knowing who an evil person is necessary. Saber quién es la persona malvada es importante. In the book of Proverbs, 3 different types of people are mentioned. En el libro de Proverbios se mencionan 3 tipos diferentes de personas. The first type of person that's mentioned is the wise person. El primer tipo de persona es la persona sabia, el sabio. And a wise person, you can communicate with them and they will listen and they will learn. Con el sabio uno se puede comunicar, el sabio va a escuchar y va a aprender. Proverbs chapter 9, verses 8 and 9 describes what a wise person is like. Proverbios 9, versículos del 8 al 9, nos describe cómo es un sabio. Should I read it? Please. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. So a wise person will listen and learn. El sabio va a escuchar y va a aprender. You can work with a wise person very easily. Con una persona sabia se puede trabajar con facilidad. Not a lot of judgment is necessary because you can work with them. No se necesita mucho juicio porque se puede trabajar con él. A second type of person is mentioned in the book of Proverbs. En el libro de Proverbios también se menciona un segundo tipo de persona. In Proverbs 19:29, En Proverbios 19:29. the second person mentioned is the foolish person. El segundo tipo de persona es el necio. And Proverbs 19:29 says, Proverbios 19:29 dice, preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. you can deal with a foolish person, but not as easily as dealing with a wise person. Uno puede tratar con un necio, pero no se puede hacer con tanta facilidad como con un sabio. With a foolish person, you must be strong and you must say, this is the result if you obey. This is the result if you don't obey. Con un necio uno debe ser muy severo y decirle, esto es lo que te va a pasar si obedeces y esto te va a pasar si no obedeces. You can work with a foolish person, but many times they won't learn, like the wise person. Uno puede trabajar con un necio, pero a menudo el necio no va a aprender como aprende un sabio. So back in Corinthians 5, it says, purge the evil person. Así que regresando a 1 Corintios 5, donde dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. So there is the wise person, the foolish person. So the third must be the evil or wicked person. Entonces tenemos al sabio, tenemos al necio y el tercer tipo de persona es el perverso. The evil or wicked person is different from the others because they are intent on destroying other people. El perverso o el malvado es distinto porque su intención es destruir a otras personas. Titus chapter 3, verses 10 and 11 gives us clear direction about the evil person. En Tito 3, del 10 al 11, tenemos las instrucciones claras de qué hacer con el perverso o el malvado. Al hombre que cause divisiones,
Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. And back in Corinthians 5, it says, purge the evil person from you. That's an act of judgment. Y regresando a 1 Corintios 5, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese es un acto de juicio. So we know in certain cases we must bring judgment. When evil is involved, it requires judgment. Así que sabemos que en ciertas circunstancias hay que emitir un juicio. Cuando hay un perverso involucrado, hay que juzgar. With a wicked or evil person, they won't respond just to words. Porque el perverso o el maldado no va a responder únicamente a nuestras palabras. I read a book by a Christian author years ago, and he talked about, in his book, he talked about the evil person. Hace muchos años yo leí un libro de este autor famoso y él allí habla del malvado. He said you can only deal with an evil person 3 ways. Y este autor dice, la única forma de tratar con un malvado es en 3 maneras. His advice was money, guns, or lawyers. Con dinero, con armas de fuego o con abogados. Money, they will go away. Si les pagas, se van a ir. Guns, you may have to call the police or call the army. Con las armas, pues va a haber que llamar a la policía o al ejército. Or lawyers, you may have to say, I will see you in court. O con abogados. Tal vez sea necesario decirle, nos vemos en la corte. But judgment must take place. Pero el juicio debe hacerse. Now, it's very important we don't assume that a difficult personality is an evil person. Ahora, no debemos asumir que una persona con una personalidad difícil es una persona mala. Remember, an evil person wants to destroy others. Recuerden que el malvado es el que quiere destruir a otros. Sometimes there's just communication problems, and there's generational issues, there's cultural issues. A veces el problema está en la comunicación o que estamos hablando una generación con otra generación o con una persona de otra cultura. We must be very careful in our judgment of those situations that we aren't assuming someone is evil when they're really not. Debemos tener mucho cuidado en estas circunstancias y no asumir que una persona es malvada. Rather, we should assume people are doing the best that they can do. Lo que sí debemos asumir siempre es de que las personas están haciendo las cosas lo mejor que pueden. But all of this pointing back up to that verse in Corinthians, we must purge the evil person from among us. Pero todo esto nos lleva a este versículo de 1 Corintios 5, que debemos quitar lo perverso de entre nosotros. We also must be very careful in bringing judgment against a brother. También debemos tener mucho cuidado de juzgar a nuestro hermano. James chapter 4 speaks very strongly about this in verses 11 and 12. Y en Santiago 4, de los versículos 11 al 12, Santiago lo deja muy claro. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? The key is in speaking against a brother. Y la clave aquí es murmurar en contra del hermano. Now, we must realize we need to speak against sin and we need to speak against bad actions. Es importante entender que debemos hablar en contra del pecado. Debemos hablar en contra de la acción. If our brother is involved in a bad action, we must speak against the bad action, judge the bad action, but separate that from the brother. Si nuestro hermano está
haciendo una acción mala, nosotros debemos hablar en contra de esa acción que él está haciendo, pero nunca en contra de nuestro hermano. James chapter 5, verse 9. Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. We must realize that we have to deal with issues, Debemos darnos cuenta que sí debemos tratar los asuntos, but be very careful how we're treating the people involved. pero ser muy cuidadosos en la forma en que tratamos a las personas que están involucradas en estas acciones. John chapter 7 and verse 24 also says we should not judge by appearances alone. Y en Juan 7:24, el Señor también nos dice que no debemos juzgar según las apariencias solamente. It's so easy for us to misunderstand a situation. And if you don't know the whole story, you can make a disastrous judgment. Es muy fácil juzgar mal una situación y si uno no conoce todos los detalles del asunto, puede cometer grandes errores. The key is not being critical in our relationships. Y la clave aquí es que no critiquemos las relaciones. Don't be critical about the person, but be critical about sin. No critiquemos a la persona, critiquemos el pecado. So we do see that we are called to judge, but at the right time and in the right way. Vemos entonces que sí estamos llamados a juzgar, pero en el momento correcto y de la forma correcta. Now, going on in those verses in Luke 6, 37 to 42, Ahora, avanzando en estos versículos de Lucas 6, del 37 al 42, a second thing that is brought out here is that we get out of relationships what we give or put into relationships. lo que vemos aquí también es que nosotros recibimos o sacamos de una relación aquello que metemos en la relación, que ponemos en esa But relación. our focus must be on what we can give and contribute in any relationship. Pero nuestro enfoque debe estar en aquello que podamos dar y cómo podemos contribuir en esa relación. So he says in verse 37, you forgive and you'll be forgiven. Entonces en el versículo 37 de Lucas 6 dice, perdona para que tú seas perdonado. In verse 38, he says, give and it will be given to you. Y en el versículo 38 dice, dad y se os dará. So this concept of forgiveness, forgive and you will be forgiven, is an important one for us. Así que este concepto de perdonar para ser perdonados es muy importante para nosotros. Our forgiveness is very much tied with our ability to forgive others. El que seamos perdonados está muy ligado al que nosotros perdonemos a otras personas. God is just to forgive us if we repent. Dios es justo y Él nos va a perdonar si nos arrepentimos. However, if we are harboring unforgiveness in our heart, it's very clear that we have not repented. Ahora, si nosotros estamos guardando falta de perdón en nuestro corazón, es obvio que no nos hemos arrepentido. So in Matthew 6, 14 and 15, he makes it very clear that if we have not forgiven, he can't forgive us. Así que en Mateo 6, de los versículos 14 al 15, Él deja muy claro que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Unforgiveness and hardness is a very serious issue for us. Porque la falta de perdón y la dureza de corazón es un asunto muy serio para nosotros. We want to be very careful that as we go on with life, we have no regrets about harboring unforgiveness in our heart. Debemos tener mucho cuidado en lo que avanzamos en nuestra vida, que nunca guardemos falta de perdón ni rencor hacia otras personas. I heard a story a while back of someone who is harboring unforgiveness in their heart.
Hace algunos años escuché la historia de alguien que dejó que en su corazón hubiera falta de perdón. And the person that they were unwilling to forgive passed away and died. Y esta persona que esta otra persona no podía perdonar, esta persona se murió. And what sorrow they felt. Y la persona que no había podido perdonar a este que se murió se sentía muy, muy mal. After that person died, they were so grieved that they hadn't dealt with the unforgiveness in their heart and apologized to the person while they were still living. Porque después de que murió la otra persona, se sintió muy mal de que ya no tenía la oportunidad de acercarse para perdonarla y arreglar las cosas con ella. So he says, forgive and you will be forgiven. Por eso dice el Señor, perdona para que tú seas perdonado. The text continues down in verses 39 to 42. Y el texto continúa en los versículos del 39 al 42. And he's continuing this conversation about judgment. Y Lucas aquí continúa con esta conversación del juicio. And he's encouraging that judgment mostly must be focused inwardly if we're going to be able to judge others outwardly. Y se sigue enfocando en que el juicio debe ser primeramente dentro de nosotros, si es que en algún momento vamos a poder juzgar algo que esté fuera de nosotros. It's easy for us to see faults in others, yet not see them in ourselves. Es muy fácil encontrar los defectos en otras personas y muy difícil ver los nuestros. We've got to be very careful that we have an attitude of preferring one another. Y debemos ser muy cuidadosos de tener esta actitud de preferir a los demás, de darles un mejor lugar a los demás. In 2 Corinthians 13, verse 5, En 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos o no nos conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. we must deal with our own issues first. Primero debemos tratar con nuestros asuntos. Now, that's a difficult thing, isn't it? Ahora, eso es algo difícil, ¿verdad? It's so easy to see problems in other people's lives. Es tan fácil ver todos los problemas que todos los demás tienen. And if we could just direct their lives and tell them what to do, their life would be so much better. Y si nosotros pudiésemos dirigir las vidas de ellos y decirles qué hacer, la vida de ellos sería mucho mejor. But that type of attitude is a disaster, isn't it? Pero ese tipo de actitud es un desastre, ¿verdad, Sí. hermanos? We must deal with our own issues first. Primero debemos tratar con nuestros asuntos. If we deal with our own issues first, then somehow the Lord is able to perform miracles around us. Y si tratamos primero con nuestros problemas, vamos a ver cómo el Señor va a hacer milagros a través nuestro, a nuestro alrededor. So just in concluding this thought, we must focus on our own issues. Bueno, entonces para concluir esta idea, debemos enfocarnos en nuestros problemas. Are we called to judge? ¿Hemos sido llamados para juzgar? Yes. Sí, We must judge right and wrong, debemos juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. and we must judge our own hearts. Y debemos juzgar nuestro propio corazón. Our own heart is the only heart that we really know where it's at. Porque nuestro corazón es lo único de lo cual sí tenemos una idea de dónde y cómo está. Because we don't understand the motives behind what other people are doing. Porque nosotros no podemos entender los motivos de qué motiva a las otras personas a que hagan lo que están haciendo. It helps us so much if we can assume the best in other people. Y saben, algo que nos va a ayudar muchísimo es asumir
que la otra persona está haciendo las cosas lo mejor que puede. I remember hearing someone tell a story. It was a woman. Yo recuerdo a una mujer que contó una historia And she had bad thoughts about another person. ella tenía malos pensamientos de otra persona. And she went to her husband and asked him what she should do. Y fue con su esposo y le preguntó qué debía hacer. And he said, well, you need to think better of that person. Y él le dijo, bueno, lo que tienes que hacer es pensar mejor de esta otra persona. And she said, I can't. This other woman is terrible. I can't think better of her. Pero la esposa le dijo, no puedo, porque esta otra mujer es terrible y yo no puedo tener pensamientos buenos de ella, She won't change at all. porque ella no cambia. But her husband said this, Pero el esposo le contestó, but if you think better of her, you will have changed. pero si tú piensas mejor de ella, entonces tú eres la que va a cambiar. And what truth there is in that. Y hay mucha verdad en esas palabras. James 5, verse 9, do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Santiago 5:9. Hermanos, no juzguéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. So, chapter 6 continues in verses 43 through 45, and it talks about an eternal reputation. El capítulo 6 continúa en los versículos 43 al 45 y nos habla aquí acerca de la reputación.